Jueves 28 de enero del 2021. Muy buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos en el área de estudios sociales y el tema de la clase de hoy son las incidencias de las ideas liberales y principales representantes de la época. El objetivo de la clase es explicar las incidencias de las ideas liberales mediante teoría y lluvia de ideas para conocer los esfuerzos de los representantes para entender al país y su identidad. La destreza es explicar los principales esfuerzos intelectuales que se dieron a finales del siglo XIX por entender al país y su identidad, precisando sus principales representantes. Bien, damos por inicio la clase. Desde la Segunda Guerra del siglo XVIII, la industrialización se propagó por todas las ciudades europeas, siendo así que los burgueses tomaron el control de los medios de producción y se apropiaron de un discurso que defendía la propiedad privada y argumentaban que todos los ciudadanos eran libres, es decir, con igualdad de derechos y participación en la vida política mediante el sufragio. Estas novedosas propuestas sociales e ideológicas que llegaron desde Europa a fines del siglo XIX fueron escogidas por la sociedad ecuatoriana, despertando fervientes adhesiones que se manifestaron en la literatura, en la educación, en la filosofía y elementos que aportarían a una nueva construcción identitaria. En cuanto a la literatura, el romanticismo, que era un movimiento cultural y artístico del siglo XIX, revaloriza los sentimientos personales y afirma la libertad del ser humano y la rebeldía en contra de antiguas estructuras medievales. El Estado, por otra parte, ecuatoriano, asume competencia en el tema educativo mediante la creación de instituciones educativas dependientes del erario público que ofrecían el ingreso a la mujer a la educación y con materiales alejados de una connotación confesional. De este modo fue que se contrarrestaba la primicia que había tenido la Iglesia Católica dentro de este ámbito. En cuanto a la producción filosófica, jóvenes liberales a través de varios ensayos dirigieron su reflexión a una reinterpretación de lo que era la historia nacional. Ese análisis de coyuntura política a los aportes del pensamiento liberal ayudaron y también a la transformación nacional. Para ese entonces existieron varios ensayistas de la época que aportaron de alguna manera a la configuración del pensamiento liberal. Entre estos tenemos a nuestro primer personaje, en este caso Juan Montalvo, quien nació en Ambato en el año 1833 en París y murió en París en 1889. Este personaje utilizó su actividad de periodista para luchar contra gobiernos déspotas, contra gobiernos dictatoriales, como el del gobierno de García Moreno, Ventimilla, y contra la injerencia de la Iglesia en los asuntos del Estado, y para defender apasionadamente la libertad de los ciudadanos en obras muy importantes como la obra del Cosmopolita y los Catilinarios. Eso es lo que se puede decir en cuanto a Juan Montalvo. Luego también lo tenemos a Abelardo Moncayo, quien fue un importante político, un gran personaje que participó en las luchas alfaristas. De igual manera, su aporte fue muy valioso en la construcción del Estado laico, ya que combatió el conservadorismo, denunciando las situaciones de injusticia en las que vivían los indios ecuatorianos en aquella época, sobre todo bajo los abusos del concertaje. Luego tenemos también a otro personaje que es muy importante. Este personaje se llama José Peralta. De igual manera, él tuvo un rol muy fundamental en lo que son las luchas por la independencia, ¿no?
Aquí tenemos que José Peralta fue el mentalizador de la Carta Constitucional redactada entre 1896 y 1897. Bajo la perspectiva de la Revolución Liberal, demostró gran autonomía intelectual al punto de ganarse el respeto y admiración del viejo luchador Eloy Alfaro. En sus ensayos asumió de manera radical la defensa de las posturas liberales. Además de eso, también hubieron muchos más pensadores de esa época, que fueron representantes, pues, más bien de una nueva cultura secular, un sustento ideológico de los cambios que surgieron en el nuevo siglo. De igual manera, vamos a hablar sobre la incorporación de la mujer en el escenario nacional. Durante los últimos años del siglo XIX, todavía la mujer ecuatoriana aún se encontraba relegada a los espacios domésticos, es decir, a los quehaceres del hogar, a las actividades de ser madre y esposa. Esa situación era la que solamente hacía que las mujeres se mantengan como observadoras pasivas de los cambios sociales y políticos. Ya con la llegada de las ideas liberales, se abrieron nuevas perspectivas para las mujeres, especialmente para las mujeres de clase media. Aparecieron organizaciones femeninas que con el apoyo del liberalismo trabajaban activamente para acceder a la educación y para asegurar también su participación en los espacios públicos y también en los trabajos que se den en todo el mundo. Años después, con el triunfo de la revolución liberal, se alcanzó este acceso y esta vinculación que tanto las mujeres anhelaban, lo cual daría pues pie a que se den las transformaciones arcaicas, es decir, la relación en las familias. Ya la mujer no solamente cumplía con el rol de ser madre y esposa, ¿ya? Más bien, por esa razón fue que en ese ministro de ese entonces, José Peralta, mencionó lo siguiente: redimir a la mujer mediante el trabajo es moralizar la sociedad, extirpando vicios que son como cárcel mortal para los pueblos. Abrirle a la mujer el campo de las profesiones y las industrias lícitas y lucrativas es duplicar las fuerzas productoras de la riqueza pública. Es llegar a un nuevo y entusiasta factor de la prosperidad nacional. En cuanto a este texto de José Peralta, nos da a entender que la mujer también tiene esa misma capacidad que un hombre para generar algún tipo de riqueza. Por esa razón decía que también pues las mujeres cumplen un rol sumamente importante en la historia de la humanidad. Una vez que ya se instaló el liberalismo en el gobierno de aquel entonces, se crearon escuelas de prácticas y técnicas agrícolas, industriales y del hogar. También se crearon colegios femeninos, con la cual la mujer pudo participar en actividades culturales que antes pues eran vedadas, antes no podían participar. Y fue así entonces que las mujeres ya pudieron acceder a realizar labores, exactamente labores gremiales como el mutualismo y la beneficencia. Eso es lo que se puede decir en cuanto a la incorporación de la mujer en el escenario nacional. Continuando con el siguiente tema, que son las acciones para consolidar la unidad nacional. El objetivo para este tema es identificar las acciones para consolidar la unidad nacional mediante preguntas y respuestas y también la teoría para conocer la identidad ecuatoriana, proceso ocurrido a fines del siglo XIX. La destreza, señalar acciones para consolidar la unidad nacional y la soberanía del país a partir del análisis del proceso ocurrido a fines del siglo XIX sobre la identidad del Ecuador. Bien, para ese entonces la debilidad del Estado ecuatoriano se hizo muy evidente frente a los permanentes afanes de autonomía y privilegios en tres polos más desarrollados. En ese entonces, pues los polos más desarrollados en el siglo XIX eran Cuenca, Guayaquil y Quito, que estaban a su vez controlados por élites latifundistas que sostenían marcadas diferencias socioeconómicas, también diferencias étnicas y regionales, a base de la exclusión y la explotación de la mayoría de los habitantes del país. Sin embargo, existieron varios intentos
para poder consolidar el Estado. Entonces, por esa razón, vamos a recordar el gobierno de Vicente Rocafuerte. Este personaje fue también de suma importancia en cuanto a la consolidación del Estado, porque esa persona fundó varios colegios y uno en especial que era destinado a la educación femenina. Dictó la primera ley de Hacienda que le permitió recaudar impuestos, mostró intereses por mejorar la organización estatal. De igual manera, continuamos con el siguiente personaje que es García Moreno. Este personaje impulsó la construcción del Plan Vial e inició también la construcción del ferrocarril con la idea de integración nacional y le dio un fuerte impulso a la educación, pero solo desde la perspectiva católica, de la Iglesia Católica. De igual manera, logró el aumento de la población escolar, es decir, porque más personas tuvieron ese acceso a educarse. Modernizó también los planes de estudio, incrementó la educación técnica, estableció escuelas rurales, constituyó un colegio normal para la formación de maestros y construyó la Escuela Politécnica Nacional. De igual manera, centralizó las rentas en manos del Estado, duplicó los ingresos fiscales entre 1869 y 1875. Incrementó también los impuestos de aduana y estableció un sistema de contabilidad. Controló la emisión de moneda, redujo los gastos fiscales y consolidó la vinculación del país al mercado internacional. Esto en cuanto al papel que desarrolló García Moreno. Continuando con nuestro expresidente Eloy Alfaro, que era pues el cabecilla de la Revolución Liberal. Este gobierno también constituyó pues otro intento por consolidar el Estado Nacional al momento de asumir el poder y hizo varias cosas para ello. Primero comenzó pues asumiendo el poder y también determinados ámbitos de acción, ¿no?, que había en ese periodo que estaba ocurriendo. En ese periodo, pues recordemos que el Ecuador, el Estado, estaba a manos de la Iglesia Católica.